La División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato y el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Contrastes, un espacio de opinión política abierta al público. Comenzamos. Buenas noches, querida audiencia, bienvenidos una vez más a nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política desde la academia. Hay que recordar que somos profesores de la División de Derecho, Política y Gobierno, y bueno, la opinión que se vierte aquí es responsabilidad de nosotros, ¿ok? Muy bien, entonces el día de hoy presento a quien va a acompañarnos, la maestra Rosa María Pérez Vargas, Reinaldo Granados Ojeda, Tobías García Tobar, y yo, la conductora María de Hernández García. Vamos a discutir el día de hoy elecciones en Oaxaca. Como hemos visto, cada semana vemos una elección en un estado. Hoy toca Oaxaca. Vamos a ver el tema de la diputada local y la discriminación hacia los indígenas. Vamos a tocar el tema más ampliamente, porque la vez pasada sí lo, digamos, de alguna forma lo vimos, pero no lo ampliamos, el enfrentamiento o, digamos, de alguna forma, la fricción entre el gobierno de Peña Nieto y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos. Y después vamos a hacer un bloque que le hemos llamado Agenda Internacional, porque hay varios temas ahí, como el de Macri, Dilma, los de los Panama Papers, varios temas ahí que vamos a hacer un bloque en esta última parte. También quiero agradecer el apoyo, que a lo mejor no hablan, pero yo creo que son hasta veces más importantes para que este programa pueda ser un éxito, suponiendo que es tal, y de Efigenia Quintero, de Noé Neftalí Castro y de José Francisco Palacios. Muchas gracias por su colaboración también con este programa. Muy bien, vamos a empezar con el tema de elecciones en Oaxaca. Pues como podemos ver, en Oaxaca es un estado bastante complicado, no solo por la pobreza que le caracteriza, sino, digamos, también por movimientos sociales y también la participación de la gente, que ha sido muy, muy combativa entonces, en este estado. Entonces, en esas elecciones vamos a ver que hay un gran desplegado de candidatos, ¿no? Son 7, ¿no? Y bueno, hay coaliciones también, y bueno, tenemos un candidato independiente. Entonces, en este sentido, Tobías, ¿tú cómo ves las elecciones en Oaxaca? ¿Quién puede ganar? ¿La oposición repetirá o ya no repetirá y tomará el gobierno el PRI? Bueno, yo creo que se advierte un cierto desencanto con el gobierno porque no hubo las expectativas que se habían generado y que además llegó muy, muy fortalecido con la confianza de la población, de la ciudadanía, del electorado. Una población que efectivamente es muy compleja porque estamos hablando de 570 municipios, pero además diferentes grupos originarios, que efectivamente Oaxaca es de los estados más pobres y la pobreza también tiende a ser atraída en épocas electorales por ciertos, digamos, incentivos que utilizan los partidos políticos y por supuesto quien ejerce el gobierno de una manera especial porque cuenta con diferentes recursos. Ahora, también hay que tomar en cuenta que uno de los candidatos es pues de la familia que ha gobernado ahí ya algún rato y que es un fenómeno que se está repitiendo, que está dando no solamente en el país sino en el mundo. Claro, familias políticas y de políticos han ocurrido en la historia de la humanidad y que se han encargado de copar diferentes posiciones y de estar no solamente orientando un proyecto ideológico, sino un estilo absolutamente patrimonialista, vertical, autoritario, y lo peor es que es familiar, ¿no? Una distorsión de las democracias terribles que estamos padeciendo, lo cual no significa que haya que limitar el ejercicio de los derechos políticos que cada persona tiene en una sociedad democrática, pero sí hay que buscar las formas de estar disminuyendo esta concentración de poder que se da ya no en élites naturales, sino en élites familiares.
familiares. El tema de la pobreza es evidentemente un factor que se puede convertir en una divisa política. El tema de la disgregación y de la dispersión que existe en estos 570 municipios, pero además que en la gran mayoría de ellos las elecciones seguían por el sistema de usos y costumbres. Es apenas un poco menos de 200 municipios, de 570, en donde se dan las elecciones por partidos, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, porque además también hay que reconocer que en estos municipios, pese a que se guíen por usos y costumbres, también detrás están partidos políticos. Sí. ¿No? Y como en algún reportaje se mencionó en las elecciones federales anteriores, pues muchas de estas personas tienen grandes carencias, y evidentemente aquellos que llegan y les ofrecen un par de animales o les ofrecen un poco de tejado o un poco de alimento, algunas despensas, suelen ser, ustedes lo saben, determinantes para anteriormente influir en el voto. Ojalá hubiera una competencia real, intensa, respetuosa, pero tengo mis dudas. A mí me parece que en Oaxaca van a emerger una serie de vicios que hubiéramos quedado dejar en el pasado. No, y además, como tú muy bien lo dices, en la elección 2010 pues ganó la alianza PAN-PRD con Gabino Cue, y bueno, esta es una alianza que le gana al PRI, porque el PRI, digamos, era el que tenía el poder político, la gobernatura en ese momento, y me parece que le gana con una gran esperanza de transformación. ¿Y qué hace el gobierno de Gabino Cue? Bueno, se comporta igual o peor que el PRI, y de hecho hace muchísimos acuerdos y no dejaba en una real oposición ni tampoco grandes resultados de gobierno. Entonces, ahí en ese sentido, una coalición de nuevo creo que ya vendría, pues vamos, sesgada y no como ese tema de esperanza. Rosa María, por favor, en el tema de quién puede ganar las condiciones en las elecciones de Oaxaca, no sé qué quisieras comentar. Mira, buenas noches a todos. En realidad te escuchaba todavía, se estaba pensando en que uno de los temas centrales, uno de los temas recurrentes en ciencia política y también en administración pública han sido precisamente quién ha gobernado, cómo lo ha hecho y cuáles han sido sus sellos o sus características al frente del gobierno. Y me viene a la mente un texto que se llama, el título es maravilloso, ¿no? Familias, política y parentesco, que para el caso de Oaxaca viene, pero ni mandado a hacer. En realidad es un poco en esta lógica de preguntarnos si en realidad tenemos un sistema político, unas reglas electorales, un modus operandi de la vida democrática en el estado de Oaxaca, y si existen las condiciones sociales, culturales, económicas, educativas que realmente hagan posible un cambio no solamente en la elección, no solamente en la opción por la que se vaya a votar, sino en términos de transformación, ya sea gradual o de mayor peso en las prácticas de la política. Estaba yo revisando, por ejemplo, en el portal de Transparencia Mexicana a propósito de Oaxaca, pensando en cuáles son estos elementos que podrían condicionar o que nos podrían dar una pista sobre cómo es que se está configurando la opción electoral, la oferta política en Oaxaca, y me puse a pensar sobre, sí, la cuestión patrimonialista, el peso del apellido Murat, ¿no?, en este control político con toda una trayectoria, pero también en cómo está la cuestión de la corrupción y el buen gobierno en el caso de Oaxaca. Y el último índice que publicó Transparencia Mexicana, que es el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, el estado de Oaxaca tiene una medida bien interesante. En la última medición, estamos hablando del 2010, estamos hablando de un 13.4 en términos de porcentaje en materia de corrupción, y está catalogado como las entidades que están empeorando en este índice, ¿sí? 2001 con un 7.4, 2003 con un 6.8, un 2005 con un tope de 8.5, pero hasta 2010, que es la última medición que se tiene de este índice, está con un 13.4%. Entonces, bien interesante, porque además esta medida la comparten el estado de Guerrero y el estado de Hidalgo. Son algunos de los estados que están catalogados como estados en los cuales pobres, ¿no?, la corrupción se está exacerbando. Y según este índice, la cuestión es muy simple. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? La corrupción nos cuesta a todos, por supuesto, pero la medición que ellos manejan es que la corrupción le cuesta a los pobres
pensando en las características de esos estados, casi cerca del 30% de los ingresos de cada hogar. Entonces pensemos, ¿no? El costo electoral, el costo que los partidos políticos, que los institutos electorales le designan a la jornada electoral, pero además asignemos el costo de la corrupción. Entonces, es bien interesante porque entonces todas las ayudas y todos estos elementos de campaña que utilizan los partidos políticos en un esquema de comprar los votos, pues en realidad es una opción amplísima en el sentido de que se puede mitigar muchísimas de las condiciones de vida de las personas si le pones precio a tu voto. Y aparte, hay un dato también a propósito de lo que comenta Rosita, que se lleva a este contexto, que es el tema de los cacicazgos. Así es. En estas entidades federativas es donde más se muestra, justamente por estas prácticas literarias, estas cuestiones familiares, esta herencia histórica. Como el pasado. Exacto. Exactamente. ¿No? Donde hay una persona que controla el voto de una comunidad. O sea, eso es lo que, sigue existiendo en Oaxaca. Y en este sentido, para profundizar el tema que estás generando, el panorama en Oaxaca, si nosotros luego la relevancia electoral por voto, tenemos que, como ya hemos dicho, que era Veracruz, Puebla, Sinaloa, y luego sigue Oaxaca. O sea, es un estado muy importante para el PRI. O sea, no se menosprecia. Entonces yo sí creo que aquí, el que venga un miembro de la familia Murat, que ya había sido gobernador, que es un cacique, no es nada más porque sí, hay un interés muy particular de recuperar Oaxaca. Y tan es así que hubo una reforma constitucional porque él ni vivía ahí. O sea, es más, ni nació en Oaxaca. Entonces, y ahora 3 años. Bueno, los jefes de gobierno del DF, muchos de ellos nacieron ahí. Bueno, pues sí, pero qué mal, La ¿no? democracia abierta. Sí, bueno, ya está, ¿no? Entonces se le han compuesto ahí como para que nada más de 3 años de residencia puedan ser gobernador. Entonces, bueno, ahí me parece que este punto está ahí, ¿no? O sea, lo que tú dices, corrupción, pobreza, cacicazgos, un estado muy importante, se va conformando todo un elementos como para que el PRI tenga elementos para recuperar. Reinaldo, en ese sentido, ¿qué nos puedes decir sobre las elecciones y sobre la alianza, ¿no? Que es PAN-PRD. Fíjese, yo iba más con la idea del cacicazgo, ¿no? Si tenemos la historia de que existe este estado que es muy de costumbres y tradiciones, me llamaba la atención que fuera justo el hijo de un exgobernador que es también un cacique en aquella entidad, y recuerdo tal vez esta parte del lunes pasado que veíamos a otro cacique que eran los Monreal en Zacatecas, que bueno, caso de hoy importante para justo el candidato Morena, justo Monreal en Zacatecas. Que ahorita lo vamos a ver, ese tema. Lo tocamos, tema interesante, pero bueno, la idea de que existan este grupo, ¿no? de los cacicazgos, si es que regresen los cacicazgos y si es que algún día se fueron en Oaxaca, en donde justo también lo comentaba la doctora Eddie Hernández, se hace este movimiento en la ley para que justo él pueda ser ya un candidato por medio de un partido, porque viene un partido emanado con historia en Oaxaca, y que él es un candidato también de historia familiar, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo importante analizar, y sin embargo pasa tal vez algunos casos iguales que en otras entidades. El candidato del PAN y PRD está dividido por el apoyo al interior de los propios partidos en esas regiones, ¿no? Lo vimos en Oaxaca, lo hemos visto en algunas otras entidades, en Zacatecas, y lo hemos visto en otras entidades, en donde el candidato que le pudiera ser como la segunda, pues no tiene la fuerza al interior. Hay candidatos a diputados locales que dicen: yo no voy a salir a hacer campaña con él porque mi candidato era un perredista emanado de las filas del PRD y no un panista puesto por las dos cúpulas de los ambos partidos, entonces no pretendo hacerlo, y nos da entonces este golpe de credibilidad al interior del partido. Y pues bueno, también que no les puede ayudar al candidato de la alianza a salir fuerte en contra de un partido que a todas luces está fortalecido, un candidato que a todas luces está arropado, se puede decir hasta por el propio gobierno del estado, ¿no? Que dice: pues no hay ningún inconveniente en que él sea el próximo gobernador de Oaxaca, nada más lo único que necesitamos es que pase las elecciones, y
y ellos mismos se atreven, lo decía el maestro Tobías, ellos mismos se atreven a decir, oye, pues tú que eres el líder de la etnia tal, ¿qué te parece si te doy esta granjita y me juntas todos los 50 votitos que tienes ahí guardados, y así nos vamos en todas las comunidades y en todos los pueblecitos que hay por aquel lado? Entonces eso es algo que deberíamos estar esperando. Yo no creo que sea una elección tranquila, una elección justa, una elección democrática. Yo veo más o menos esa otra intención. No la veo limpia para nada. Sí. Me iría mucho por el tema lamentable de seguridad, por el tema de pobreza, por la falta de desarrollo que existe en esa entidad, ¿no? Rosita, por favor. Yo creo que, bueno, todas las señales apuntan a que vamos a tener una elección con más de lo mismo, ¿no? En términos de una replicación de prácticas antidemocráticas, de prácticas clientelares, y en las cuales el poderoso, ¿sí?, se lleva todo de nuevo. Entonces me parece que aquí esta posibilidad de pensar que es posible que podamos tener un proceso electoral en una entidad que ha tenido y que tiene un rezago importante, que tiene una complejidad multicultural importante, quisiéramos esperar un poquito de qué tal si hubiese un poco de posibilidad de cambio. Eso sería lo interesante. No, y aquí yo creo que este tema del cambio es complicado porque dirían los Oaxaca y nosotros lo intentamos hace 6 años y no funcionó. Entonces, es que ese es el tema. O sea, cuando tú dices a la gente, bueno, soy el cambio y voto, y la verdad al final tampoco dices por quién voto, pues igual dicen dichos, ¿no? El PRI roba, pero también deja robar, deja votar. Entonces, digo, hay de estas lemas mucho, ¿no? Entonces, yo creo que también los partidos políticos de verdad a veces no ven el desafío que tienen cuando es oposición y gana. Así es. Y entonces, por ejemplo, en el caso del gobierno de Gabino Cuellar, yo creo que fue un fraude. Yo de verdad lo creo. No representó lo que él dijo que era una oposición y que iba a cambiar. Entonces, yo sí creo que aquí la gente dice, no creemos más en el cambio. Ese es un tema bien importante. El siguiente yo creo que coincido con Reinaldo, cuando tienes una competencia y la oposición no es fuerte, pues realmente va solo. O sea, va solo. Y si agregas a esto que un cacicazgo fuerte, histórico, pues ya no hay forma de evitar que gane el PRI. Y en el caso de la coalición PAN-PRD, el candidato José Antonio Estefan, él era prista, ¿no? Todo al final. Nada extraño. Todo viene del PRI al final, dicen. Es algo que ha pasado con los independientes, ¿no? Todos vienen de otro partido, todos no son tan independientes. Exacto, entonces es del PRI. Después, bueno, como muchos hicieron, no dio más candidaturas y se va cambia al PRD. Ahora, la elección de él en el PRD es conflictiva también, como dice Reinaldo, no es un tema consensuado. De hecho, hasta que el día que lo anuncian como el candidato ya electo del PRD, hay un tema ahí hasta de conflicto, ¿no? Le avientan ahí, hay un acto violento en este momento. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el PRD tampoco está completamente tan a gusto con ese candidato. Y luego aparte súmale el PAN, que nunca el PAN le ha gustado estas alianzas, porque el PAN siempre ha buscado gente de sus raíces. Entonces ahí es un tema muy conflictivo la oposición. Entonces, como podemos ver, si nosotros sumamos, y como hemos dicho sistemáticamente, la pobreza es un voto, pues siempre que es del PRI, pues yo creo que el PRI regresa al poder en Oaxaca. No veo otra alternativa, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere concluir el tema para continuar a otro. Yo justo me llama la atención esta idea de que el pueblo de Oaxaca, como todo el mundo, ya estamos cansados mucho de esta parte de política sucia, y que hoy en Oaxaca existan 8 candidatos a gobernador, ¿no? Y uno independiente. Y que sea uno independiente, y tocamos el caso, pues ni tan independiente, porque fue desde las filas del PRI. Y fue apartidista, o es apartidista el día de hoy, pero que haya 8 candidatos al gobierno de Oaxaca, por cierto, ninguna mujer. Y en ese sentido, pues podemos ver que sí estamos cansados, o que está cansado el gobierno de Oaxaca, el pueblo de Oaxaca, de decir, bueno, siempre por lo mismo, el cambio que no se nos dio, nos defraudó, bueno, volvemos a lo mismo, es posibilidad o no. Llegó esta idea de que comentaba la doctora Rosa María, que exista una esperanza, tal vez sería interesante, sin embargo, pues... Ahora, fíjate, tema, ahora yo cuando veía este panorama, y perdón por interrumpir,
creo que nos enfrentamos a una nueva era en las elecciones, candidatos independientes y más partidos, y entonces el voto va a ser súper fragmentado. Habría que verlo, porque de pronto parecería que sí, efectivamente hay partidos locales en Oaxaca, Ajá, sí, que este es un componente también interesante. Lo que sí me parece lamentable históricamente es que un estado que dio, aunque sea un dictador, pero que dio a Díaz con toda la discusión. Benito Juárez también fue para atrás, claro. Primero empezaba con Díaz, que bueno, con independencia de la discusión que tuvimos y que tuvo finalmente tantos años en el poder, que trataba de reivindicar en determinado momento a los cuerpos originarios, a los grupos originarios, a las etnias, y también el propio Juárez, que provenía justamente de familia zapoteca, ¿no? Es decir, históricamente parece que el país y el propio Estado se debe mucho, y ojalá que este tema del cambio fuera redimensionado, porque de pronto se ha venido devaluando el concepto de cambio. Absolutamente, o sea, la noción de cambio, desde que tuvimos alternancia en las entidades federativas en distintos estados a lo largo y ancho del país, la palabra cambio entró como en un desgaste, ¿no? Así como la cuestión de la confianza, la honestidad, ¿no? La transparencia, ¿no? Y nada más un comentario final de esta cuestión de transparencia. Yo le eché un vistazo al portal de internet de 3 de 3 y dije, bueno, vamos a ver qué estados encontramos, y resulta que Oaxaca no está. Por supuesto, el gobernador del estado de Oaxaca no está suscribiendo un compromiso en temas de transparencia, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Es interesante, claro, todo este conjunto de problemáticas que vive Oaxaca. Y en ese sentido, ya para concluir, se me estaba pasando, por ejemplo, uno de los apoyos fuertes que tuvo Gabinoco en su momento, pues fue la CENTE, digamos, este grupo de profesores combativos, que hoy no creo que lo tenga. ¿Por qué? Porque gracias a la reforma educativa, que eso fue una reforma laboral, el pretexto de no presentar examen, pues está ante un tema de despido. Entonces están sumamente controlados, y el que se mueva lo corren. Entonces creo que hoy... sí está. Ok, sí está, ahí está, ya ves. Entonces yo sí creo que aquí el tema de los profesores no va a estar hoy como una oposición real en estas elecciones. Creo que está siendo de alguna forma controlada, y no quiero decirlo, pero sí violentada. Entonces con eso concluimos, porque si no se nos va, no te vas muy bien. En este tema quisiera también incluir, para pasar a otro tema, el tema de Zacatecas. Hace 8 días hablamos sobre las elecciones en Zacatecas, y una de las cosas que quedamos es que Morena podía ganar un estado, Zacatecas, con un expristo también, ¿no? Para variar, Monreal. Y no, o sea, hablamos de caciques y exacto. ¿Y qué pasó este fin de semana? Bueno, el viernes, jueves, el INE le quita la posibilidad de llegar a gobernador. O sea, esto nos habla de un INE que le dejó 12, digamos, tiene fracciones, ¿no? O sea, no como, digamos, en el Partido Verde Ecologista de México incumplió más de 12 veces y siguió con el registro. Y ahora el INE quita la gobernatura de Zacatecas porque según no cumplió con los gastos de campaña, no dio el informe de los gastos de pre-campaña. Maravilloso. O sea, y le quita. Entonces, estamos ante un INE que está dejando ver de manera cínica su falta de imparcialidad. Y estamos ante un sistema autoritario que cuando cree que hay una competencia la quita de la proforma. O sea, no sé, en este sentido, ¿quién quisiera opinar en el caso Zacatecas? A mí se me hace bien chistoso, porque yo decía el lunes pasado, decía que era posible, bueno, decían que el PRI iba a dejar perder Zacatecas porque quería echarle las canicas en otros estados y poder, no era significativo por la cuestión electoral. Yo decía, no, porque por cualquier caso Zacatecas ve una cantidad de mexicanos y mexicanas y que dicen, pues aquí contamos. Veía más bien que la pelea, la disputa electoral iba a estar entre Morena y el PRI, los demás partidos estaban un tanto desdibujados y, oh sorpresa, ¿no? Hacen lo posible, pues, legislativa y jurídicamente hablando, pero hacen lo posible para quitarle el registro allá al candidato al gobierno por parte de Morena, que era la fortaleza
en contra del propio candidato del PRI. Todo por la cuestión de fiscalización, no presentó sus gastos de pre-campaña a tiempo. La verdad es que se me hace de risa, ¿no? Porque de risa. hemos visto muchísimas otras cosas en las que no hay cosas, no presenta ni siquiera un gasto. El Partido Verde excedió el gasto, no le Pero, hizo por ejemplo, caso. dice que algunas cosas de las que lo decidieron quitarle pues el nombramiento es porque había gastos en los que tenían la misma denominación consecutivamente, ¿no? Entonces, si yo me quiero gastar 10,000 pesos en pan todos los lunes y todos los martes otros 10,000 y los miércoles otros 10,000, puede ser que sea observado tal vez por Hacienda, porque ¿en qué estás gastando tu pan? Pues no puedes gastar en pan todos los días. Entonces, puede ser, pero es que mira, pero es sorprendente esta parte donde puede decir cómo por la misma cifra, porque es considerado ilógico que tenga la misma cifra en diferentes tipos de gastos. Por eso voy a decir que desechamos la candidatura porque no nos cuadraron. Entonces no hay un sustento mayor y hay muchísimas cosas en las que podemos estar hablando. Y esto me recordó a las elecciones del 60-70, ¿no? Cuando está la Comisión Federal Electoral y que le decían a los partidos, pues te falta una firma, lo siento, no, esta firma no se ve bien, no, pues no. O sea, creo que regresamos a un estado donde lo que no te importa no es el tema real, sino cómo yo te puedo anular de una forma ilegal usando la legalidad. De verdad que esto sí me impresiona. También el caso Durango, y la verdad esas elecciones, ¿qué más nos van a dejar ver? Bueno, habría que ver dos cosas. Uno, ojalá que la ley se aplicara en todas partes y no hubiera impunidad ni se aceptaran ningún tipo de distorsiones y desvíos. Eso sería estupendo, ¿no? O matices, ¿no? Exacto. Ahora, habría que también que esperar para ver decisiones de tribunales, porque vamos para allá también, y el TRIFE de pronto suele darnos sorpresas. Entonces, todavía los tiempos están abiertos. Tienen la democracia en sus manos. La democracia electoral. Tienen atribuciones jurisdiccionales. Una diputada local, temas locales, priista, ¿no? Que, digo, esto no, o sea, yo creo que esto puede ser cualquiera, la verdad. No, el tema del partido no es el caso ahorita, sino es el tema de la acción. Fuimos noticia nacional en el sentido de que la diputada, pues, mencionó que los indígenas, pues ella no los veía detrás de un escritorio. Si no vendían ellos pues los nopales y taparte en el mercado, pues ¿quién lo iba a hacer? Entonces aquí yo creo que es un tema muy interesante a discutir, porque no es la primera vez. O sea, recordemos al presidente del Instituto Nacional Electoral, también hacía un desprecio por los indígenas. O sea, el tema no es local, y yo creo que ese es un tema nacional en cualquier lado, que seguimos pensando que los indígenas deben ser pobres, deben de traer sandalias, porque es un tema de que les encanta, no es de que no tengan dinero para zapatos, ¿no? Creo que vivimos en una realidad completa donde creemos que los indígenas se visten así, pues porque es como no sé, es como su traje, ¿no? Que se compra, ¿no? Ad hoc, ¿no? Y no es por un tema de pobreza. Entonces, sí creo también que a nivel nacional seguimos pensando que los indígenas no tienen el derecho a ser abogados, a ser maestros, a ser arquitectos. Yo sí creo que tenemos que enfatizar la importancia que los indígenas tienen derecho, siquiera no trabajan la tierra. En realidad, padecemos un problema serio en México de discriminación. Somos una sociedad altamente discriminatoria en diferentes segmentos y con diferentes grupos. Aquí, por supuesto, existe una serie de expresiones inaceptables, inadmisibles, que se agravan no solamente por ser discriminatorias estas expresiones, sino por la persona de quien viene, con independencia del partido político. La gravedad se acentúa porque se trata de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. Esto es doblemente ofensivo e inadmisible. Este llamado que le hace la CONAPRED de iniciar una investigación de manera oficial, decirle, oiga, usted tiene que rectificar el discurso que está manejando, me parece positivo. Que la CONAPRED
haya levantado la mano y le haya dicho, por favor, usted recuerde y diga públicamente que tiene que ser respetuosa de los indígenas. Esta expresión de este personaje de no querer pedir disculpas, porque además insisten que actuó correctamente, y eso es todavía más delicado, saber que estás en el error, que lo estás diciendo, y asumir que dijiste algo de lo que estás convencido. Tiene que haber una reacción del órgano al cual pertenece, y tiene que haber una justificación de por qué esta persona está ocupando esa posición, pero tiene que haber además un señalamiento muy concreto de parte de ella de que los grupos vulnerables tienen un tratamiento especial porque justamente se encuentran en situación de desventaja, y que los indígenas tienen todo el derecho de poder convertirse en lo que quieran y no ser condenados a mantenerse en el rezago que está concebido culturalmente por personas como estas. También me parece fundamental que se le haya pedido a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos que realice una investigación, porque de pronto este tipo de violaciones a la identidad de los pueblos originarios y al derecho a hacer lo que uno quiere ser, quedan en el olvido. De modo que también habría que ver el lado positivo, y qué bueno que vaya a haber una reacción de estas instituciones que deben estar al tanto de la protección de los derechos de grupos vulnerables y de derechos humanos de cualquier persona. Sí, Reinaldo. Bueno, yo creo que pues, el comentario sin duda alguna fue totalmente desafortunado, ¿no? Y después tan malintencionado y demás, y se vino y se dijo y todo lo demás. El hecho de que ni siquiera haya dicho, bueno, pues sí, tuve la culpa, ahora sí que lo que dije no fue lo que quise decir, pero lo dije ya, ¿no? Sí, por lo menos, ¿no? Un vocero. Yo creo que sí, lo que la diputada quiso decir. Claro, sí, esa es una buena salvación. Lo que la diputada quiso decir, pero es que lo peor es que ni siquiera, bueno, yo no he visto al coordinador de su grupo parlamentario dar una entrevista, dar un posicionamiento. Escuché el otro día al senador del PRI por Guanajuato, no recuerdo el nombre, discúlpenme, pero decía, bueno, es que no es un error, es un error de dicción, ella no vaya, en fin, ese tipo de tratar de disculpar lo que se está diciendo y que a todas luces sucedió. Yo creo que habló tal vez de una realidad que ella vive, pero pues no solamente pues la realidad que ella vive como diputada, sino ya debe ser la realidad que todos los grupos vulnerables están viviendo, más en el caso de los indígenas en Guanajuato. Y sin embargo también me traslada a la doble moral que, como decía el maestro Tobías, que tienen muchas de nuestras autoridades, ¿no? Sí. En el hecho de decir, sí, aplico políticas públicas, trabajo, etcétera, pero que efectivamente quieran hacerlo bajo la necesidad de no solamente ser una autoridad, sino la necesidad de querer luchar por el desarrollo de estos grupos vulnerables. Es algo que me llama muchísimo la atención, que como autoridades lo dejen un poco de lado, ¿no? Y asumo también, veo bien, digo, dentro de lo malo lo bueno, que por fin algunas instancias creadas justo para esto levanten la voz y digan, a ver, espérame, la cosa no va por aquí, y no solo te pido una disculpa, sino también pido que tengan posicionamientos, leyes, lineamientos, reglamentos, políticas públicas, etcétera, que verdaderamente ayuden al desarrollo de estos grupos vulnerables. Oye, Reinaldo, y la verdad es que yo también me quedo con la duda si también ofendió a los que están detrás de un escritorio, ¿eh? Digo, a veces yo creo que los indígenas harían mejor papel que muchos que están atrás de los algunos de las autoridades no dijeron nada todavía. No, pero lo que dice Tobías sí muy bien, y con eso le doy la palabra a Rosita, es, o sea, ahí no solo es ella, sino todo es el grupo parlamentario del PRI. Porque, o sea, a lo mejor yo no diputada puedo decir una cosa, pero le llevo una etiqueta que se llama PRI. Entonces, a ver, como partido tenemos que dar una respuesta. ¿Y qué ha pasado tampoco? Entonces, aquí yo sí creo que es un tema generalizado y es muy preocupante que todos evitemos el tema. Y que no digamos, bueno, ya nos equivocamos y lo que quisimos decir fue otra cosa, ¿no? Entonces ahí creo que está un asunto pues muy preocupante, y que la sociedad mexicana sigue discriminando, y esto ya no puede ser. Rosita, por favor. Es que no vende, ¿no? Hablar de pobreza, hablar de los pobres, hablar de los indígenas, hablar de actividades económicas informales, ¿no?
no es lucrativo, ¿sí? Porque eso es reconocer la brecha de desigualdad que tenemos en el país, eso es reconocer que tenemos unos niveles de discriminación que se podrían manejar tal vez como una cifra negra, ¿no? Que no queremos ver esta discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que se suba de nuevo a la agenda pública la discusión de cuáles son las oportunidades educativas, económicas, políticas que les estamos propiciando o ampliando a nuestros jóvenes, sean indígenas o no lo sean, en una lógica también de pensar que todos somos mexicanos, ¿no? Esa es una cuestión que habría que revisar, porque además tenemos otros temas, ¿no? Estamos muy enfrascados en los temas de los ricos, ¿sí? Que es, la preocupación es dónde tienen los ricos su dinero, ¿sí? Ese ha sido el escándalo de las últimas semanas, porque es fascinante hablar de los poderosos, lo que se dicen en sus correos electrónicos y que se filtran, ¿no? El Wikileaks y ahora el Panama Papers, porque son las discusiones de los poderosos. Entonces, las discusiones de lo cotidiano, de lo que nos pasa aquí en el día a día, parece que no vende. Y eso es tremendo porque estamos hablando de que la política, los representantes políticos en el ámbito local son nuestra voz pública. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habría que reconfigurar y repensar sobre cuál es el rol de los diputados y también pensar, ¿no? Ponerle una vez más el reflector al Poder Legislativo y preguntarnos, ¿quiénes nos están representando? ¿Y a quién están representando? Ese es el otro tema, porque ellos están representando a toda la sociedad, y Guanajuato tiene una sociedad todavía, pues un sector indígena importante. Entonces, pues si tú eres nuestro representante y así está, pues no, gracias, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos quedamos en este tema e invitamos a dejar de pensar que los indígenas son indígenas siempre y cuando estén pobres, con sandalias, con vestidos de manta, vendiendo artesanías. Y si no tienen eso, ahí no pares. Entonces yo creo, invito a la sociedad a que pensemos en indígenas con zapatos, con otras ropas, con educación. Y con una posibilidad de futuro. Exacto, ¿no? Igual. Entonces yo sí creo que tenemos que ver al indígena de manera diferente a como lo hemos visto, ¿no? En el Estado, y en el país, exacto, y en el mundo. Exacto. Y yo, por ejemplo, nada más para recordar, hace ya un tiempo había una mujer, creo que de Oaxaca, indígena, que algunos partidos no la querían dejar llegar a la diputación, ¿no? El Forocina también. Entonces, vaya, no es entonces tan nuevo el tema, ¿no? Ya es algo que ha estado pasando frecuentemente, ¿no? Entonces, tenemos como pleito con los grupos indígenas porque ellos son los que deben estar allá, ¿no? Tradicionalmente, en lo tradicional, vaya. Que sobrevivieron a la colonia. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un tema pendiente que esperemos estar insistiendo porque esto se tiene que cambiar. Muy bien, vamos al otro tema que es un tema que también tocamos, pero bueno, que sigue ahí pendiente, que es el tema del enfrentamiento de Enrique Peña Nieto con el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos. Y aquí yo sí hago una pregunta, Tobías. En ese sentido, el que le diga el gobierno de Enrique Peña Nieto al Grupo Interdisciplinario, el 30 de abril se acaba y te vas, si no es como Fox, de que comes y te vas, casi, ¿no? Estamos ante un tema de no queremos un cuestionamiento de derechos humanos, no queremos que ya estén interviniendo, o simplemente tiene razón Enrique Peña Nieto, o sea, se está gastando dinero y ¿para qué? De todos modos nunca vamos a ver que le pasemos los 43 derechos. Porque no nos interesa saber. Exacto. Hay varias cuestiones. Una de ellas es que, bueno, efectivamente todos los estados en el mundo, cuando reciben una instancia internacional, tienen la potestad de determinar el tiempo en que pueden permanecer. Es un acto voluntario y de acuerdo con los acuerdos que se sostengan entre ellos se determina la duración. Ahora, la conclusión de los periodos es un arma de doble filo en el ámbito nacional e internacional, porque evidentemente una instancia de carácter mundial con presencia internacional pues tiene foros abiertos y con independencia de que se vayan,
ellos van a expresar una serie de opiniones en torno a lo que vieron, a lo que les permitieron ver y a lo que no les permitieron decir, pero que sí lo van a estar expresando en foros internacionales. O sea, es un asunto que tiene que medirse mucho porque es real. El hecho de que... Puta en la boca de todo el mundo, así como diría mi abuela. Exactamente, sí. Y que puede resultar contraproducente porque en determinado momento ya no es lo mismo que quede en el espacio interno una cuestión en términos de que finalmente ustedes tuvieron el tiempo y ya aportaron lo que pudieron aportar y bueno, pues hasta aquí llegamos, porque también el propio y todo grupo internacional que está en un estado tiene la posibilidad de decir no nos encontramos en las condiciones adecuadas que nos permitan cumplir con la encomienda para la cual venimos y nos retiramos, y lo vamos a decir. O sea, ellos no se reservan, porque se está hablando de derechos humanos, que es una cuestión fundamental. Se está hablando de un, habría que decirlo, de una conducta altamente deleznable que no debería ocurrir en ninguna parte y que merece ser esclarecida, y que tarde que temprano tendrá que surgir más información. Entonces, me parece que esta decisión de que culmine el periodo para el cual estuvieron aceptados aquí y que se vayan, no necesariamente puede ser una buena decisión. Puede resultar justo todo lo contrario y que se ejerza presión internacional por otras instancias. No, pero todavía peor porque hubo una denuncia en contra de ellas penal, entonces dices, espérate, o sea, o te vas o te meto a la cárcel, no está peor. O sea, la verdad sí creo que es muy grave lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, y yo creo que no está midiendo las dimensiones internacionales, y entonces tiene junto con el que dirige la Comisión de Derechos Humanos, entonces sí creo que ahí es un tema muy grave, cómo está presionando para que definitivamente se vayan de México. Entonces creo que no son la zona rosa, por favor. La verdad es que he estado escuchando esto en los medios y yo decía, bueno, es que ¿por qué, no? La pregunta era ¿por qué, no? ¿Cuál es la agenda detrás de todo esto? Y si en realidad no hay una, me parece que no hay una posición muy clara sobre qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano con esa información, ¿sí? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el uso de esa información? Entonces, creo que eso hay que seguirle un poco más la pista, ¿no? Porque si el gobierno mexicano lo que está intentando es disminuir este foco sobre México en materia de derechos humanos y lo trata un poquito de acallar, bueno, los 43 creo que son el sello de este gobierno en tema de derechos humanos y que no se va a borrar de la historia del país. No, para Enrique Peña Nieto ya, se cambia de página ya. Esta es la marca de este sexenio, sí, los 43 son la marca de este sexenio. No, y está en un foro, dijo ya, por favor, rebásenlo, ¿no? O sea, ya dices, no, ¿no? Vamos, Reinaldo, ¿algo más? O pasamos al siguiente tema, que esa agenda internacional está pesada. Rapidísimo, yo creo que el tema pues nos puede seguir dando para mucho, y sin embargo me llama la atención la verdad que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiera ya dar por terminado este tema, sí, ¿no? Ya estuvo. En campaña, cuando pasa algo, los partidos electorales, cuando tienen algún problema que los pone en riesgo y no tienen cómo contestarlo, lo mejor es decir, callémonos la boca y esperar a que esto muera, ¿no? Pues eso lo sabe muy bien Peña Nieto. Esto es lo que quiere pasar, ¿no? Y ya vamos a callar la boca y esperar a que esto muera, porque la verdad es que lo decía la doctora Rosa, es algo que ya ha dejado marcado el país, y específicamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a más de un año pues no ha podido darse alguna respuesta concreta que no ha querido dar alguna respuesta concreta que deje tranquilos a la sociedad, a los padres, ahora a los grupos de expertos. Y me llama muchísimo la atención. Decíamos, por ejemplo, rompe el grupo de expertos contra Peña Nieto, pero también rompe los padres contra Peña Nieto. El hecho de no poder guardar como el secreto, de decir, oye, primero somos nosotros y después la sociedad, porque es un derecho totalmente de los padres. Y no, espérame, yo puedo decir lo que quiera, y ¿qué crees? Aquí está la noticia y ahí ya tengo el resultado, y no pasó más que nada, y se acabó, ¿no? Y la otra parte es que los expertos, increíblemente, ¿no? Los expertos que vienen a ayudar a un problema del país hoy se sienten pues con miedo y en descontento por lo que está pasando en el propio país. Decía la colombiana Ángela Huitrago, miembro de esta comisión, que ha sido víctima de ataques
con la intención de que ya se vaya del país, ¿no? Este es el colmo, Entonces, ¿no? o sea, las personas que nos vienen a ayudar, y que incluso lo vienen a ayudar a él, pues también a su gobierno, a que pueda salir adelante en el tema, no, ya te vas, Osorio Chong, le dijo el otro día, ya estuvo, tal día tienen que ir, y si no te van a la cárcel, y por si tienes ganas de quedarte aunque sea de visitante, también así te vas. Entonces yo creo que es algo muy, muy fuerte. Oye, sí sabrán que es la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Yo creo que no están viendo más allá, lo que quieren es, insisto, ¿no? que el tema pase y se muera solito. Pero es que esto es tontez o es, o sea, es que es muy dramático todavía, o sea, te lo juro, o sea, la Comisión de Derechos Humanos, o sea, o te vas o te torturo, ¿no? ¿Cómo te lo digo? Que es derechos humanos, ¿no? Pero es un tema de ponerle rostro a los problemas o de no ponerle rostro. O sea, este escándalo también del manejo del hacker colombiano, dices, a ver, es algo sin rostro que está detrás de el futuro de un país. Entonces, pareciera que este gobierno está acostumbrado a eso, sí, a manejarse así, sin rostro, en lo oscurito, sin dar la cara, ¿no? Entonces, cuando tienes gente real, ¿sí?, que ya no está, y que en este caso son 43 visibles, pero pueden ser muchísimos más, ahí se pone la cosa difícil, ¿no? Sí, eso. Claro, porque la investigación es justo sobre los 43, pero el número de desaparecidos en este país es enorme, y de ejecuciones extrajudiciales también es preocupante. Este es apenas la punta de la hebra. Claro, es un caso que tiene una serie de implicaciones que han vuelto la mirada hacia México, y por eso me parece que el gobierno mexicano tiene que estar replanteando la necesidad de buscar mecanismos que le den claridad a lo que ocurrió y que dejen a la sociedad persuadida de que se hacen investigaciones de manera objetiva, imparcial, legales, que es a lo que estamos aspirando en este y en otros temas. Claro, sí. Muy bien, pues ahí están, los temas han sido de verdad trágicos, o sea, el día de hoy sí no han sido malos, han sido trágicos, esa es la palabra, ¿no? Muy bien, vamos con la agenda internacional, que también está muy terrible. Muy bien, vamos con el asunto de Panamá Paper. Bueno, aquí hay varios temas. Por favor. Bueno, muchas cosas ahí conectadas, ¿no? Estaba yo revisando la Declaración de Transparencia Internacional, que lo titulo así como suficiente, un enough, ¿no?, en su portal web, y en realidad están con esta lógica de que se tienen que realizar investigaciones de manera global sobre el uso y las compañías secretas para ocultar el fondo, los recursos de los ricos, ¿no? Obviamente mencionan esta cuestión de las fugas masivas de documentos, pero ellos se preguntan, ¿no?, ¿cuántas otras fugas masivas de documentos se necesitan, ¿sí?, para entender que la falta de registros públicos y nominales de accionistas beneficiarios de las compañías es lo que mantiene a salvo y en buen estado a los grandes proyectos globales de corrupción? O sea, la cuestión de la corrupción a nivel global, ¿no? La campaña se llama Desenmascara la corrupción, y va a sumarse a otras declaraciones en la agenda internacional a partir, el caso de la OCDE, en el cual nos dicen, ¿qué tal si arrancamos con proyectos de ley para empezar a hacer movimientos sobre transparencia fiscal? Que ya no solamente no tengamos compañías que están creadas en estos paraísos fiscales, sino que también tengamos mayores información sobre quiénes son las personas que integran este tipo de empresas. Y aquí viene un dato bien interesante. A propósito del lustro en el cual la OCDE anunció el fin de la era del secreto bancario, que fue como este primer paso para empezar a tener mayor transparencia fiscal, ¿no? Eso es muy interesante y le salpica a América Latina, ¿no?, en términos de lo que está pasando en el caso de Argentina, que ya ha tenido una repercusión muy interesante. Se ha publicado el día de hoy un estudio sobre la caída de 10 puntos en la imagen de Macri, el presidente de Argentina, si perdió más de 10 puntos de imagen positiva en solo 4 meses de gestión. Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos como Brasil, Argentina, Chile, o sea, dicen, no, basta, estamos hartos, ¿no? O sea, a Macri queremos, la fiscalía le va a hacer toda una investigación, ¿no? Y en México,
O sea, aquí no pasa nada. Pues. Aquí no pasa nada. O sea, realmente yo digo, ¿qué onda? O sea, a mí sí me está preocupando México porque si nos desaparecen 43 no hay nada, ¿no? O sea, están... corrupción internacional no hay nada, elecciones, corrupciones tampoco pasa nada. Entonces, ¿qué está pasando con los mexicanos? Perdón, en México lo que dijo el jefe del SAT fue: vamos a revisar las cuentas de estas personas que son mexicanas y si pagaron impuestos, pues no hay bronca, ¿no? Pues eso es su dinero, pero si no pagaron impuestos, le vamos a pedir que los paguen. Bueno. Eso es lo que va a pasar en México, amablemente. Es que existen varias situaciones que hay que tomar en cuenta. Uno, estamos frente a una de las más agresivas manifestaciones del poder de los poderosos, valga la expresión. Pues sí. Porque la cantidad que se ha estado destinando a estos llamados paraísos fiscales, esos offshores, alejados de la costa, porque además la gran mayoría son países pequeñísimos, pequeñísimos. Sí, son paradisíacos. Exacto, ¿no? Pero es que son cantidades inimaginables. Y el asunto es que difícilmente se puede salvar gente con ciertos capitales en el mundo. Y algunos, bueno, esto que pasa en Islandia parece algo muy coincidente con un país que ha asumido la ética pública. Bueno, por lo menos cuando se ven en entredicho o hay evidencias de que cometen actuaciones ilegales o antiéticas, hay una consecuencia asumida y esperada por la sociedad. Lo que hace el primer ministro me parece muy interesante. Por otro lado, también el tema está encaminado a la protección de capitales y, claro, a la evasión y elusión de impuestos. En muchos países lo que se busca es que se llegan a penalizar este tipo de conductas, pero con la intención de que puede en determinado momento otorgarse el perdón del Estado siempre y cuando se satisfaga la presión, el pago al que está obligado el ciudadano, que además representa cantidades importantes. Y ha sido un arma de presión. Ustedes recuerdan que gente como Al Capone cayó, pero no por virtud de la multiplicidad de crímenes que había cometido, sino derivado de investigaciones fiscales. Claro. Ahora, tampoco se trata de que el Estado se esté favoreciendo de mecanismos de esta naturaleza para decir, bueno, ven, contribuye y yo te otorgo el perdón. Claro, es una fuente de ingresos importante, claro, si tomamos en cuenta la cantidad de miles de millones de dólares de que se trata y que pueden traducirse en el ingreso para el fisco de cualquier país. Sí, exacto, pero también los efectos que esto puede tener para el desarrollo de los países. ¿Sí? Aquí en realidad lo que estamos hablando, y por eso es escandaloso, es la cuestión del dinero de los ricos escondido. Sí, y que se conecta con una discusión que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? La mayor creciente desigualdad en el mundo y concretamente en el caso de América Latina, ¿no? Sí, porque nos quedan 2 minutos. Sí, sí, ¿no? porque aquí en este caso sí te da lo que dices, ¿no? Justamente estos países que son tan pobres, estos grandes impuestos que servirían para la misma nación se están yendo. Y que nosotros no nos salvamos de pagar. Nosotros no pagamos, o sea, nosotros nos salvamos, ¿no? Entonces ahí creo que es un tema interesante. Y vamos con Dilma y con esto terminamos. Rápidamente, ¿no? El día de hoy se aprobó la elevación a juicio político contra Dilma en una votación muy cerrada, ¿no? La comisión tiene 65 diputados, ¿no? Y bueno, la comisión parlamentaria decidió hoy que el trámite va a pasar ahora a la siguiente fase, que es la Cámara de Diputados brasileña, y es un nuevo paso hacia el posible juicio con miras a la destitución de Rousseff. Al Senado. Así, 38 votos a favor y 27 en contra de una comisión de 65 diputados que analizó las acusaciones contra la mandataria durante 11 sesiones. Y para cerrar, Venezuela declara inconstitucional la ley de amnistía. ¿Qué tal? Sí, es una cosa que creo que brevemente lo dejamos ahí, pero creo que hay que analizarlo porque el Supremo Tribunal de Justicia rechazó la ley aprobada por la mayoría
del Parlamento el 28 de marzo. No, yo creo que con ese tema empezamos el siguiente programa, pero lo de Dilma a mí me parece que es una continuación a un tema previo que ya habíamos visto aquí, cómo Brasil está siendo imparable ante la corrupción, no solo de su actual presidenta, sino también del previo, con una gran popularidad. Entonces, yo creo que los mexicanos tenemos que aprender de estos países. Hay una lección, ¿no? Hay una lección muy importante de verdad también manifestarnos en contra de la corrupción de nuestros políticos y no dejarlos nada más pasar. Entonces, no sé, alguien si quiere decir para cerrar, Tobías. No, nada más que curiosamente la popularidad de Lula está subiendo. Sí, además está restringido. Pero un dato bien interesante, ¿no? El mensaje me parece que es muy claro. No se va a tolerar la corrupción. Sí. Y otra cosa muy interesante, el Estado sí dispone de mecanismos para ponerle un freno. Esa es la lección que tenemos que tener presente. Muy bien, y bueno, con esto agradecemos al programa. Y la verdad es que sí nos gustarían sus comentarios en este caso el Face. Me parece a mí que es importante para nosotros el enriquecimiento de las opiniones en este tema, porque finalmente es un tema y un programa de opinión política, y aquí la intención es pues dejar ver los temas políticos que hay en la semana, pero también bueno, puede ser que estemos evitando a lo mejor algunos y no nos demos cuenta, o a lo mejor digamos otro tipo de temas que también podrían ser de interés. Entonces los esperamos en la página de Face, y bueno, muchísimas gracias, buenas noches, y nos esperamos y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el siguiente lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias.